Patricia, en este momento te voy a presentar. Entonces, a Patricia, para todo el grupo, es una mexicana de Racamandaca, y Patricia es economista y feminista, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Patricia, desde el siglo pasado, la década de los 90, ha sido una activista, y en esa época realmente se destacó por todo su trabajo tratando de impulsar en la sociedad civil propuestas para aumentar la participación política de las mujeres. Patricia, entonces, entrado el siglo, ya en el 2001, fue la presidenta del partido que se llamó México Posible, y posteriormente, en el 2003, fue candidata presidencial en las elecciones, y en ese momento fue candidata por el Partido Alternativa Socialista y Campesina. Y ya allí logró una cantidad muy considerable de votos, de 1.600.000. Posteriormente, Patricia trabajó en el Ejecutivo cuando fue secretaria de Trabajo y de Fomento al Empleo en la Ciudad de México, y también más adelante también fue designada secretaria de Gobierno en la Ciudad de México, y luego da un paso a entrar al Legislativo, y en el 2018 hasta el 24 fue senadora de la República Mexicana por el Movimiento Ciudadano, en donde presidió la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y fue secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, realmente cargos bastante elevados. Y actualmente Patricia es diputada federal también por el Movimiento Ciudadano. Entonces, en este momento le vamos a dar la palabra a Patricia, que no tuvimos un título para la conversación de ella, y yo puse el título de Situación de la democracia en México y los feminismos. Patricia pues ha transitado la democracia mexicana con este perfil que acabo de señalar, en diferentes tiempos y espacios de la democracia en México. Entonces nos ilustrará, y básicamente su relación con el movimiento feminista, el movimiento de mujeres. Y también quisiera pedirle, porque en el perfil que me mandó su asistente no tenemos como claramente su relación actual con el mismo movimiento feminista y de mujeres, y la relación del movimiento feminista y mujeres con el movimiento ciudadano, que es el del cual ella ha sido elegida tanto como congresista como diputada. Patricia, tienes la palabra, y vamos a trabajar con la misma metodología que hemos trabajado siempre en estas sesiones, que es que tú tienes alrededor de media hora para ilustrarnos el tema. Después, entonces, abrimos la discusión para que las participantes puedan conversar contigo, hagan preguntas, hagan debates, hagan cuestionamientos. Tú los respondes, y tratamos de que la mayoría que quieran participar lo puedan hacer. Entonces, te damos la bienvenida. Yo estuve contigo en México hace muchos, muchos años, y qué rico encontrarnos de nuevo en este momento. Y en este momento tan importante, tan mediático, tan crucial, con la posesión de la presidenta mexicana. Todas seguramente oímos el discurso. Entonces, qué rico poder conversar y oír, ilustrarnos desde tu capacidad y tu visión, tu experiencia sobre el tema de la democracia en México, no solamente en el momento anterior, sino el recorrido de la democracia con el movimiento feminista y el movimiento de mujeres. Muy buenas tardes y bienvenida, y tienes la palabra. Muchas gracias, Magdalena. Pues realmente me encanta verlas aquí en cuadrito, a todas ustedes, que hacía mucho que no tenía un encuentro así, así que las saludo
Gina, Jacqueline, a todas. Y bueno, pues entro al tema, ¿no? Me parece que, digamos, algo que acompañó todo el cambio democrático, ¿no? De reglas del juego, sobre todo electorales en México, que ha sido un proceso de más o menos 30 años. Pues realmente una de las cuestiones que siempre como, digamos, coaligó al movimiento feminista y al movimiento de mujeres fue los derechos a la participación política y el derecho a la paridad. Por supuesto, como en todos lados, empezamos por cuota y terminamos en el 2014 con el reconocimiento de la paridad y ahora con los primeros congresos paritarios, tanto el Congreso de la Unión como la gran mayoría, si no es que todos, de los congresos de los 32 estados de la República, pues el tema que le llamamos paridad en todo. Entonces me parece, digamos, que acompañamos, ¿no?, los cambios democráticos, nuevas instituciones, sobre todo las instituciones electorales, tanto de justicia como administrativas, pues finalmente fue para ir ganando, como decía, primero acciones afirmativas y después la paridad. Y llegó un momento, digamos, en este momento, a partir también de la muy, hace más de, digamos, casi todo el sexenio, ¿no?, que se vio venir la candidatura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México a partir pues, de la gran aceptación y de el gran consenso, pues no consenso, pero sí un consenso mayoritario, digamos, que tiene esta fuerza política en México, esta nueva mayoría del partido Morena, pues empezaron ¿no?, a multiplicarse la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisión, ¿no? Tuvimos las presidentas del Congreso de las dos cámaras, después la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, entraron, pues, digamos, de tener 1 o 2 gobernadoras a tener 9, a tener, digamos, de los 32 estados, creo que ya tenemos como 12 gobernadoras de diferentes fuerzas políticas, pero sobre todo también de esta coalición mayoritaria gobernante. Y en los congresos locales, por ejemplo, una de las cosas que han avanzado mucho, porque pues esta fuerza de Morena que se autoadscribe como una posición de izquierda, pues sí, tiene digamos, a muchos de los liderazgos de lo que fue el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Compañeras feministas que al llegar al Congreso y tener la mayoría, pues ya se ha impulsado en muchos congresos estatales la despenalización del aborto, ¿no? Ha sido como la marca de esta presencia de cada vez más mujeres o de mujeres de manera paritaria. Una de las demandas, digamos, uno de los temas en los cuales se ha avanzado es en el tema de la despenalización del aborto, con una corte que empezó a tener resoluciones, digamos, muy claramente en el 2020, la Corte ordena al Congreso de la Unión, le ordena despenalizar el aborto, digamos, o legalizar el derecho a decidir de las mujeres, con el reconocimiento del derecho al aborto hasta las 12 semanas y una buena reglamentación de la objeción de conciencia. Por supuesto, el Congreso de la Unión está en falta. No se ha hecho esta reforma a nivel federal, ¿no? Se va haciendo a nivel estatal. Yo espero que en estos 6 años realmente, digamos, la presidenta pueda, digamos, de alguna manera estar de acuerdo, aunque no sea una propuesta que ella mande. En los 100 puntos de su gobierno no nombra
la interrupción del embarazo, ¿no? Sin embargo, sí la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres y tal. Entonces me parece, digamos, que esa carretera ahí va, ¿no? Entonces, digamos, muchas mujeres en los espacios de toma de decisión. De todas formas, digamos, de todas maneras, sigue de alguna manera cuestionado el tema de nuestra presencia, que tanto es una presencia que decida, ¿no? Que tenga el poder real de decisión, porque, bueno, los poderes, digamos, los poderes reales, ¿no? El poder económico, el poder político, el poder militar, el poder eclesiástico que pesa, sigue pesando en nuestro país, pues está en manos de los hombres. Ahí las mujeres no están tomando decisiones, solo, digamos, sí, en el terreno político que tenemos una presidenta mujer, ¿no? Pero que, pues, de alguna manera está en el ambiente la cuestión de si ella es autónoma, si simplemente digamos, es una pieza que seguirá jugando con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, del presidente saliente, o si realmente tendrá, ¿no?, su propia, digamos, su propia visión, su propia autonomía. Todo esto está sin expresarse más allá de cuestiones misóginas que ni hay que darles caso, digamos, pero sí una duda, digamos, de lo que eso pueda significar, ¿no? Ella realmente, desde que fue jefa de gobierno y tal, en la Ciudad de México, se trabaja bien con las mujeres, se rodea de mujeres, y toda esta campaña que ella tomó de "es tiempo de mujeres", conmigo llegan todas, ¿no? Las ancestras, las abuelas, las hijas, las niñas, es tiempo de mujeres. Entonces, pues de alguna manera expresa esa comodidad, ¿no? Sin tener una historia feminista ni de participación en el movimiento feminista, digamos, ella se siente cómoda finalmente rodeada de mujeres, y sus principales cuadros los ha mandado a formar parte del gabinete, independientemente, digamos, de otros espacios, pues, que ha tenido que distribuir. Ella, entonces ahí está, ¿no? Ahí está el tema. Vamos a tener que estar muy pendientes independientemente de las posiciones, ¿no?, que tengamos las diferentes feministas, organizaciones o tal, como muy pendientes de que no sea esto, digamos, el sello de su presidencia, ¿no?, sino que el sello de su presidencia sea finalmente, digamos, sus propias posiciones, sus planteamientos frente a los grandes problemas del país, y no el hecho de ser mujer y por eso poder o no poder, ¿no? Le deja el presidente saliente un gran asunto. A mí me parece, y lo he dicho mucho, que me parece que fue muy poco generoso, en el sentido de que le deja un paquete de cambios constitucionales que él no hizo en su historia de 6 meses, sino que las planteó en los últimos meses antes de su salida, porque no tenía la mayoría calificada en el Senado de la República. Después de las elecciones, que con las alianzas y con una serie de cuestiones aquí, pues donde tuvimos diferencias de cómo se forma, digamos, una mayoría calificada, y un problema de sobrerepresentación desde mi punto de vista. Pero bueno, finalmente son reglas, ¿no? Son malas reglas que los partidos políticos, pues ahí en acuerdo entre ellos, en los últimos años no cambiaron la ley electoral, y bueno, pues llegamos a este momento y ahora pues tenemos esa forma. Las autoridades electorales dicen, pues eso es lo que nos dice la ley, y así se forma la sobrerepresentación, ¿no? Y además de varios movimientos ahí de senadoras, senadores que deciden pasarse a Morena y darle ¿cómo se dice?, mayoría calificada. Entonces, pues no necesitan a la oposición, ella no la necesita, pero ya, ¿no? Por supuesto que va a tener al interior de esta mayoría parlamentaria, pues ya, ¿no? O sea, es decir, cómo se cobra el tema
de la mayoría calificada. Entonces le deja este paquete donde una de las cuestiones más importantes es el tema de la elección de jueces, magistrados y ministros en, digamos, a nivel federal, con el cambio constitucional de que los estados tendrán que hacer lo propio. O sea, todos los jueces locales, federales, magistrados y, bueno, los ministros, pues van a ser electos, ¿no? En boleta, con todo un proceso que vamos a ver cómo cae. Pero, digamos, ¿por qué me parece que fue muy poco generoso? Porque le deja un problema, o sea, le deja movilizada la calle, ¿no? Porque obviamente que los que están en el Poder Judicial, trabajadores, trabajadoras, jueces, tal, pues están defendiendo de alguna manera, ¿no? La posibilidad de una crisis constitucional en el sentido de si la Corte plantea que esto es anticonstitucional, pues entonces, ¿qué va a hacer el Congreso? ¿Qué van a hacer las autoridades electorales? Tenemos un problema, digamos, muy serio, que además el presidente saliente no dice, bueno, ahí está el paquete, échalo adelante, dimos el primer paso, sino es 16 de octubre convocatoria, elecciones en junio del 25, o sea, se queda con un proceso electoral, ¿no? Después de venir de estas elecciones donde ella tendría que tener como toda la fuerza y toda la potencia para hacer su gobierno, ¿no? Hacer sus políticas, hacer lo que necesita hacer, que en general tiene muy buen gabinete, digamos, no ha habido ningún pero a su gabinete presidencial, ¿no? Es un buen equipo con el cual podría, digamos, ella salir adelante muy bien, pero bueno, pues tiene esta problemática del tema de un poder judicial, digamos, en donde vamos a entrar en una confrontación muy fuerte, ¿no? En una confrontación callejera incluso, muy fuerte. Está la crisis de inseguridad, a ella también el presidente le deja es decir, cuando entra Andrés Manuel López Obrador hace 6 años, votamos a favor de una guardia civil, ¿no? Está muy bien, lo que había no le gustaba, quiere una guardia civil, está muy bien, la pidió adscrita a las Fuerzas Armadas, dijimos no a las Fuerzas Armadas, pero sí la guardia, digamos, una guardia civil donde pueden participar militares, pero no está adscrita a las Fuerzas Armadas. Con esta mayoría calificada, pues ya, ¿no? Ella tiene su secretario de Seguridad Pública, sin embargo, digamos, las fuerzas del orden civil y militar, ¿no? Están, digamos, dentro, ¿no? Del poder de decisión de las Fuerzas Armadas. En general, digamos, el ejército mexicano es un ejército que ha aprendido a obedecer al poder civil. Sin embargo, digamos, el poder, el presupuesto que ha obtenido en los últimos años y en este momento, pues es muy fuerte, ¿no? Entonces hay una fuerte disputa de si realmente el haber metido la Guardia Civil en el fuero militar, pues eso va a garantizar, digamos, que se pueda enfrentar el problema de violencia, ¿no? Y de seguridad que hay en el país. Ella ha apoyado esto, va a hacerlo, ya se hizo la reforma y entonces pues nosotros en ese sentido pensamos que sí hay un proceso de militarización que pues finalmente rompe con las reglas del juego desde 1857, ¿no? Desde hace muchos años, donde se hizo ese pacto donde las Fuerzas Armadas solo entran a desarrollar políticas de seguridad pública en momentos extraordinarios y por tiempos definidos, ¿no? Ahora, pues esto ya no es de esta manera por el cambio constitucional que se hace. Pues finalmente, ¿qué podría decir?
digamos, además, ¿no? Del tema del Poder Judicial, el tema de la inseguridad. Ella en su primer salida, en su primer día de gobierno, se compromete con una serie de cuestiones con respecto a las mujeres, ¿no? El feminicidio en México, como saben, es muy fuerte. Siguen dándose los 11 feminicidios diarios, además de todos los otros problemas de violencia. Y bueno, ella se ha comprometido, ¿no? O sea, uno de los temas es acabar o reducir, digamos, la violencia vicaria, el feminicidio y todo lo que esto significa, y plantea una reforma constitucional para reconocer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, no entre mujeres y hombres, la igualdad sustantiva a nivel constitucional, pues lo que signifique eso, digamos, en términos de cómo hará la política pública, ¿no? Desde una reforma en ese sentido, ¿no? O sea, más que perspectiva de género, es igualdad sustantiva, y en ese sentido, pues todas las políticas públicas tendrán que hacerse desde ese planteamiento. Ella es una mujer, digamos, directa, fuerte, firme en sus decisiones. Sin embargo, de los primeros, digamos, actos que está haciendo de cambio de una visión muy centralista del gobierno, es una primera mirada. Citó a todos los gobernadores del país, la mayoría son de su partido, pero hay otros de oposición, para decirles qué obras de infraestructura quieren. El gobierno saliente impuso obras de infraestructura. Entonces ella es, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué ven en sus estados? Yo voy con ustedes. Y dos, algo que es muy necesario, porque si no, no hay manera, o sea, no hay ningún dato que te diga que en este sexenio bajaron los niveles de violencia. Cuando se desmantela completamente las fuerzas de seguridad municipales, digamos, de los gobiernos locales y de las 32 entidades. Ella lo que hace ahora, lanza su programa de su política de seguridad, y una de las cosas que plantea es, ¿no?, sentar a la federación, sentar a los gobernadores y gobernadoras, a las presidencias municipales de donde están estos problemas de manera más fuerte. Entonces, digamos, su mano izquierda, tiene más mano izquierda para poder construir de manera más colectiva, ¿no?, que el gobierno saliente, que centralizó, digamos, el tema bueno, todos los temas, ¿no? Todos, educación, salud, tal. Me parece que ella, y bueno, hay otros temas, ¿no? No planteó, y esa es una muy buena noticia, en sus 100 puntos de prioridad, no planteó el tema de acabar con los órganos autónomos. En estos años de democracia, se fueron formando diferentes legislaciones, ¿no? Diferentes legislaciones para garantizar el derecho a la información y a la transparencia, para garantizar las políticas antimonopolios, ¿no? Para garantizar, digamos, que las decisiones de política energética fueran decisiones de órganos autónomos más que de órganos institucionales, ¿no? Por supuesto, toda la parte, digamos, electoral, ¿no? Como también. Entonces, el presidente saliente cuestionó todos estos órganos, dijo, son órganos que no sirven para nada, hay privilegios y hay que desaparecer estos órganos. Ella no, hasta ahora, digamos, no es algo que esté retomando, no es una de sus, ni siquiera lo ha mencionado, y eso pues finalmente puede ser una buena noticia, ¿no? Quizás reducir, digamos, las burocracias de estos órganos autónomos, pero finalmente garantizar los derechos que protegen la corrupción y tal, los derechos que protegen a salvo, ¿no? A través de estas instituciones, digamos, de alguna manera autónomas. Está profesionalizando
el gobierno que se va, una de las cosas interesantes que planteó fue la separación del poder económico del poder político, lo cual está muy bien. Sin embargo, fue desordenado, ¿no? No sabía si había, digamos, finalmente los ricos siguiendo siendo igual de ricos o más ricos, ¿no? Hay muchos datos. Oxfam ha hecho un estudio muy interesante sobre el crecimiento de la riqueza de los mismos ricos de la misma manera en México. Entonces, como que digamos, esto que podría haber sido, si separas el poder político del económico, ¿no? Y haces digamos, haces una plataforma donde puedan entrar mayores jugadores, ¿no? A la escena, digamos, de la economía, no se ve, no se vio. Y ella ha empezado con una relación más institucional, ¿no? Además de poner a uno de los cuadros más importantes en la Secretaría de Economía, como es Marcelo Ebrard, que pudo haber sido también presidente, también un consejo, ¿no? Un consejo donde puso una empresaria muy joven, muy inteligente, muy buena, muy rica, para establecer esta relación con el sector empresarial, para ver cuáles son, digamos, las necesidades para que realmente México se quede, digamos, con la relocalización de inversiones que hasta ahora no está claro, digamos, no está claro este tema. Y bueno, una de las grandes, digamos, demandas, de los grandes diálogos, de las grandes propuestas del movimiento feminista y de mujeres en este momento, en los últimos años, pues son las políticas de cuidado, ¿no? Las políticas de cuidado, hacer el Sistema Nacional de Cuidado, poder generar una política de mediano plazo para liberar a las mujeres del tiempo de cuidados y doméstico. Sin embargo, pues hasta ahora, digamos, los datos son, pues las mujeres sí están en el mundo del trabajo, digamos, sí tienen ingresos, pero finalmente están en el trabajo informal, salarios muy precarios, ¿no? Y después de la pandemia, pues eso, como sabemos, pues se fortaleció. Ella lo que ha planteado es sí al Sistema Nacional de Cuidados, pero empezar con dos poblaciones, que es en el norte trabajadoras de maquiladoras y también en el norte trabajadoras jornaleras agrícolas, como ahí ver, ¿no? ¿Qué significa una política de cuidado, sobre todo de criaturas, ¿no? En uno y en otro, y bueno, pues por ahí plantearán alguna cuestión. Ha vuelto el Instituto de las Mujeres Secretaría y ahí a una feminista de esta mayoría joven, potente, con capacidad de influencia, que pues ya va a retomar esta nueva institución y bueno, pues esperemos que todo el tema de cuidado sea algo, porque en este sexenio, ¿no? Tuvimos un presidente como muy conservador, ¿no? Para todo el tema mujeres, derechos, libertades, ¿no? Para él el pueblo era uno solo y finalmente todo eso eran distracciones, ¿no? Y entonces el tema pues simplemente no se planteó para nada el tema de cuidados, incluso tuvo 2, 3 deslices de, pues hay que los abuelos cuiden a los niños, cosas así, ¿no? O sea, no era un tema que fuera importante, pero para ella sí, ella se siente muy interpelada, ¿no? Aquí había escuelas de tiempo completo con comida caliente en las escuelas, eso se fue para atrás, estancias infantiles, ¿no? Para aquellas mujeres con criaturas que están fuera de la seguridad social y por lo tanto las guarderías de la seguridad social no las alcanzaban, eran pequeños, pues sí, como pequeños negocios, ¿no? De mujeres que ponían estos centros de cuidado, ¿no? En sus colonias y tal, que también pues ya ya no existen. Entonces, bueno, ¿cómo se va a plantear la nueva propuesta de cuidado de criaturas? Pues es lo que, o sea, sí hay un compromiso real y vamos a ver cómo se desarrolla. Pues creo que de una primera entrada, guía, que ahí pues que ahí la dejo. Nada más termino diciendo que sí en México, pues como yo les decía, ¿no? Avanzamos mucho en la participación política, o sea, realmente ahora sí que como
diríamos, habemos un mujererío en todos los congresos, en los gobiernos, en las administraciones públicas, tenemos presidenta, tenemos gobernadoras, digamos, estamos muy, muy en esto, pero el sentido de la democracia paritaria lo perdimos en algún momento, lo perdimos como en el camino, ¿no? O sea, es decir, en el sentido de sí en la participación política, pero tenemos, digamos, muy poca inserción de las mujeres en el mundo del trabajo a lo que podríamos tener y sobre todo en la educación, ¿no? Este planteamiento de paridad en la política, pero también paridad en la educación para, ¿no? Para que las niñas y las jóvenes puedan entrar a todos los espacios, ¿no? A todos los espacios de educativos, de formación para el trabajo y formación profesional, pero también en el ámbito laboral y el tema de la distribución, digamos, de las responsabilidades familiares. Como que esta llegada, ¿no? A los órganos de toma de decisión no ha jalado estos dos indicadores, estas dos políticas, ¿no? O sea, ni tenemos una política de cuidados, ni tenemos, digamos, una política consciente de jalar a las niñas y a las mujeres para también tener, pues, de alguna manera paridad en todas las áreas de la formación profesional o la formación educativa, ¿no? Patricia, muchísimas gracias por este uso tan extraordinario de sus 30 minutos para darnos este panorama. Primero que todo, saludar a todos y Patricia, hace tantos años que gusto verte y igual el marco que está dando de la participación de las mujeres es tan importante en estos momentos. Yo tengo dos preguntas, Patricia. Una primero en relación a, en este contexto, ¿cómo ves vos la unidad del movimiento feminista? Es decir, como fuerza importante política de cara a los retos que se nos tienen, teniendo en cuenta lo que hemos visto en los últimos países y toda esta dispersión pugnas entre los. Esa es la primera pregunta, que nos puedas ampliar un poco cómo lo ves en México. A raíz pues, de que hay toda una serie de distintos posicionamientos con respecto al tema de la prostitución, el tema de las tratas, etcétera, ¿no? Y la otra pregunta va en relación a tu visión, cómo ves vos la conciencia feminista en esta cantidad de mujeres que han entrado en la política, ¿no? Porque esa ha sido una preocupación de nuestro movimiento, que las mujeres que entran a la política con qué conciencia, con un compromiso realmente feminista, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahí a ver si podrías ampliar un poco en esta discusión. Gracias. Bueno, hola para todas y un gusto de escuchar a Patricia, me pareció muy interesante la presentación. Quería hacerte como tres preguntas, primero saludar esta expectativa que en realidad no está cerrada sobre qué cambios puede introducir Claudia a el estilo de gobierno tan centralista y tan personalista de López Obrador. Bueno, eso queda abierto como interrogante, pero es una interrogante no menor para la democracia, el estilo de gobierno. Y en esto yo quería traer dos temas que para mí son centrales. Una es el pacto con los militares que aparentemente López Obrador en un determinado momento, centralizado en el caso Ayotzinapa, hizo con los militares, con la cúpula militar y por ende también con el crimen organizado vinculado a eso, que creo que consagra un nivel de impunidad que es grave para las democracias en nuestra región. Y el segundo punto, el tercer punto en realidad, es cuál es la relación, no, el segundo, perdón, cuál es la relación entre la diversidad cultural, étnica de México con estas mayorías que me parece
y toda la cuestión del extractivismo, la desposesión permanente de territorios. O sea, nosotras hacemos un festival de cine y derechos humanos todos los años, y las películas que sean de México no sé, te atacan, te dejan no, el corazón apretado de las luchas territoriales en las cuales las poblaciones son desplazadas realmente de su lugar. Y por último, me gustaría saber cómo se está visualizando por lo que tú decías de las políticas de cuidado, si hay un movimiento feminista que levante la política de cuidado no solo como prestaciones estatales, sino como paradigma de una nueva relación entre las personas y con el ambiente, etcétera. Bueno, eso, dejo por ahí. Gracias. Gracias. Bueno, Patricia, un gusto oírte de nuevo después de haberte tenido en el programa que hicimos para el canal de YouTube hace unos días. Muchas gracias. Sí. Mi pregunta está, creo, un poquito relacionada con la que hacía Malena al principio, porque a mí me inquieta saber qué tanto Claudia Sheinbaum está representando lo que las mujeres de México están queriendo para este momento de la historia. ¿Y por qué lo pregunto? Porque yo no tengo aquí los datos a la mano, pero sí recuerdo bien que el Instituto Electoral, cuando dio los resultados totales, pues arrojó que un porcentaje mayoritario de hombres que de mujeres habían votado por ella. Y eso me inquieta, digamos, como que digo, bueno, si era la primera vez que tenían la oportunidad de elegir una mujer, porque eran dos candidatas mujeres, ¿por qué terminaron más hombres que mujeres apoyándola a ella? ¿Y qué tiene que ver eso con que ella esté o no esté representando los intereses mayoritarios de las mujeres? No sé si eso tiene sentido o no, pero me inquieta. Realmente expresar el agradecimiento ya a nivel personal, no como coordinadora de la conversación, lo que nos has enseñado. Pero tengo una inquietud que va un poquito por el lado de la tercera inquietud de Lilian Celiberti. Y es que digamos, toda la conversación, y dado realmente la escasez de tiempo, pues me queda muy claro tu presentación básicamente en una relación entre la democracia vista como sistema político en general, y en ese, pues uno de los elementos centrales que tú señalas es el avance de la participación de las mujeres. Entonces, yo quisiera que si nos puedes elaborar un poquito, no solamente en este momento lleno de interrogantes de qué va a pasar con Claudia Sheinbaum y qué nos puede traer, que tú los has esbozado, sino un poquito mirar un poquito hacia atrás, ya sea en el gobierno de ANLO y de Morena o un poquito más atrás, qué ha pasado en el desarrollo de la democracia en México, y lo que justamente Lilian Celiberti ha llamado la democratización de la vida, sea la transformación de las relaciones sociales, y en este momento estamos hablando claramente de la transformación de las relaciones sociales hombres y mujeres, de disminuir un poquito lo que folclóricamente a través de toda la región conocemos como el machismo mexicano, y decimos, bueno, aquí es donde hay más machismo. Bueno, eso es cuestionable, pero se plantea que México es un ejemplo realmente de una fuerte discriminación entre las mujeres. En ese nivel, digamos, a través de la historia de la democracia en México, llegando a este momento, no ha pasado nada que ha hecho el movimiento de mujeres, que ha logrado el movimiento feminista en general para avanzar o no avanzar en ese sustrato que llamamos un poco la democratización de la vida, y no solamente en las relaciones personales hombres y mujeres, sino entre las mismas mujeres, que estamos llenas de desigualdades por raza, por sexo, por etcétera, etcétera, etcétera. Y que un poco lo preguntaba Lilian, relacionándolo como si en las políticas de cuidado hay además un elemento que realmente vaya dirigido a transformación de relaciones. Entonces, lo dejo ahí para oírte. El tema de la unidad del movimiento feminista, pues o sea, en este momento hay mucha confrontación, hay muy pocas posibilidades de escucha y de
de podernos sentar en la misma mesa. Digamos, la polarización entre quién está con la 4T y quién, digamos, con la Cuarta Transformación, con esta nueva coalición gobernante, y quién está, ¿no? Quién está cuestionando esto, es muy fuerte y realmente sí impide la posibilidad de estudiar juntas, de debatir eso, cuáles son los temas, digamos, en términos de lo que hemos ganado hasta ahora, ¿no? Que tendremos, o sea, que tenemos que esta situación de las mujeres y la nueva presidenta, pues podría como fortalecer. Hay mucha confrontación. Yo les digo que hace 3 años, el primer Congreso Paritario, la primera legislatura, fue muy estimulante. Nosotras en el Senado, por lo menos tuvimos el acuerdo, tuvimos el acuerdo de paridad en todo y lo impulsamos todas, y luego en la Cámara de Diputados y Diputadas se formó un parlamento de mujeres, había más o menos 250 mujeres y este parlamento eran como unas 130. Avanzaron la reforma constitucional, fue muy importante porque avanzaron pusieron en la mesa una reforma constitucional para garantizar el derecho al cuidado, el derecho de quienes cuidan, la responsabilidad del Estado frente al cuidado y el derecho al tiempo propio. Una reforma constitucional pues muy interesante y muy pues de alguna manera profunda, digamos, en esto de que no es solamente, digamos, ¿no? Políticas ahí que ayudan, ¿no? A las mujeres, sino realmente, digamos, el reconocimiento del derecho al tiempo libre, y el derecho al cuidado ya, ¿no? Como una responsabilidad que ya se le tira al Estado, donde todos somos responsables, pero finalmente como responsabilidad de Estado. Entonces, después de eso, en el Senado avanzamos grandes reformas para la igualdad salarial, grandes reformas a distintos ordenamientos para garantizar políticas contra el acoso y la violencia, los reconocimientos de derechos de trabajadoras del hogar, ¿no? Como una primera puesta de alianzas para decir, ¿no? Esta es nuestra primera entrada, digamos, tenemos que garantizar y reconocer estos derechos, ¿no? De las trabajadoras del hogar y muchas otras reformas, digamos, en términos de derechos, y terminó, ¿no? Se fue polarizando y ya hace ya 3 años, digamos, la segunda parte del sexenio ya, y no solamente eso, ¿no? Sino todo el tema de la participación de las mujeres trans, ¿no? Si lo reconoces, si no lo reconoces, y entonces ahí hubo otra división muy importante para el no reconocimiento de la identidad sexual, solo hombres, mujeres y feministas, que yo digamos, no califico, ¿no? Son feministas de toda la vida que entraron en esta confrontación, que a veces, digamos, de la misma manera que creo que en España, ¿no? A Marcela Lagarde no se le permitió hablar, pues aquí a Marta Lamas no se le permitía hablar, y entonces, o sea, situaciones muy complicadas en este sentido, el famoso tema del borrado de las mujeres, ¿no? Entonces, que digamos que esto es lo que finalmente había que defender, en fin, o sea, confrontaciones muy fuertes, ¿no? Que dieron al traste, o sea, simplemente no hablamos más, no hay una agenda conjunta, estás en un lado, estás en el otro, y también estás en un lado o en el otro, si aceptas o no, digamos, los derechos de las mujeres trans como parte de nuestra diversidad como mujeres, y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, si me preguntan, y claro que las mujeres que han entrado, sobre todo las gobernadoras, ninguna conciencia, o sea, ninguna conciencia de decir, a ver, ya dejen ustedes una conciencia feminista, nada más decir, oye, pues, ¿qué política vas a hacer para las mujeres, no? O le metes a las fiscalías
o le metes a las, digamos, el tema de violencia, de centros de atención, de prevención, de la violencia hacia las mujeres, armas, algún tipo de infraestructura social para el cuidado, fomentas la formación, no sé, como dicen las economistas feministas, de la economía social para cuidado, también que genere empleos, efectivamente ver el tema de cuidados no como un tema, digamos, como funcional, ¿no? Sino que quiebra la estructura de la división sexual del trabajo. Todo eso no está en la discusión. Estamos discutiendo cuidados desde otro lugar, no en esta discusión, y efectivamente, pues sí, no hay una conciencia feminista, más bien, digamos, y también la propia presidenta, ¿no? O sea, sí se acerca, o sea, ella necesariamente estudiaron, ¿no? A pesar de este dato que se plantea de menos votos de mujeres que de hombres, pero finalmente, digamos, sí tiene una conciencia de que por lo menos necesita esa red, ¿no? Esa red de protección que pueden ser otras mujeres, aunque sus políticas no necesariamente sean políticas desde la perspectiva feminista, ¿no? Sí, yo también, Lilian, o sea, sí tengo la esperanza, solamente una esperanza en este momento, de que su estilo de gobierno, y efectivamente, la democracia son procedimientos, ¿no? Son procedimientos, son formas, y que vaya, o sea, ¿no? Que no sea, digamos, una demócrata, ¿no? Una demócrata de izquierda que le apueste a la justicia, pero que le apueste también a todos los otros, a todos los otros derechos, ¿no? Hasta ahorita, vamos a ver, yo les daba 2 ejemplos de que me parece que está tendiendo la mano. Vamos a ver, ¿no? Si esto sigue, o si de repente, pues, no hay crecimiento económico, la inseguridad se exacerba, los militares no le hacen caso, no lo sé, ¿no? Y que empiece a cerrarse más que abrirse, ¿no? Yo espero, y hay muchas feministas ya en su gobierno, tanto en el gobierno de ella como en el gobierno de Clara Brugada, que es la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Ustedes saben que la Ciudad de México es una derrama, digamos, de ejemplos, de políticas, de valores democráticos. Es una mujer feminista, sí es una mujer feminista muy comprometida y está trabajando con muchos grupos feministas en su política, ¿no? Que de repente, pues ahí pueda existir un diálogo. La jefa de gobierno está Clara, es más desobediente, ¿no? O sea, como que tampoco se toma así muy en serio todo el tema del gobierno saliente, ¿no? Tiene su propia visión de hacia dónde quiere ir, y hasta ahorita pues va muy bien, y creo que eso de alguna manera, y sí, pues el pacto con los militares pues hizo que efectivamente en estos 6 años no se avanzara en clarificar y en hacer justicia a los 43 jóvenes de Ayotzinapa, ¿no? Y salen como con muchísima frustración, y eso tiene que ver con los militares, ¿no? Un gran dirigente de izquierda de esta mayoría, Alejandro Encinas, que fue el comisionado, pues finalmente renunció porque era imposible, ¿no? Porque era simplemente, sí, ahí los militares, pues, digamos, con respecto a eso, y por ejemplo, con respecto a una regulación distinta de las drogas, avanzamos mucho en el tema de cannabis, y finalmente los militares simplemente no dijeron no a esa política, y no hemos podido ni siquiera seguir la discusión sobre el tema de una política distinta sobre drogas, ¿no? Vamos a ver, ella ha dicho mucho, sí, la Guardia Civil entró a las Fuerzas Armadas, pero la política de seguridad civil, esa la ordeno yo, y bueno, vamos a ver qué significa en el día a día esto que ella está planteando. Y además, pues sí, efectivamente, la impunidad es un tema muy fuerte a partir de eso, ¿no? Porque decía, ya la Guardia Civil pues entra al fuero militar, y pues hay una,
hay un mensaje permanente, ¿no? De reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas, afromexicanas. Acaba de haber una reforma constitucional, ¿no? Una de las reformas constitucionales para reconocer sus plenos derechos, no sobre territorio, pero sí, digamos, plenos derechos culturales, toma de decisiones y demás, con el marco de los derechos humanos. Y bueno, pues ahí estas poblaciones, digamos, en Chiapas, estamos viviendo una situación muy complicada, está todo muy enredado, una población muy forzada, ¿no? A salir de sus territorios en situaciones muy precarias, muy difíciles, que yo digo, híjole, si todo el discurso, ¿no? Además, su toma de protesta aquí y luego su toma de protesta en el Zócalo es un templete con todas las mujeres indígenas, solo mujeres indígenas, le dan el bastón de mando a las mujeres, y ahí está Chiapas, ¿no? O sea, si van, si vienen, si lo que está pasando, si el crimen organizado, si matan, si no, o sea, como que para mí es, vete a Chiapas, presidenta, ¿no? O sea, vete ahí, o sea, si ahí puedes, ¿no? Realmente ser contundente en el tema de que la prioridad son los derechos, ¿no? Y la calidad de vida, digamos, para las poblaciones, pues hay que ir ahí, a donde están viviendo todos los días una situación muy complicada, como se está viviendo en Chiapas, ¿no? Entonces, no, yo creo que no hay una transformación, ¿no? Como decía, los poderes siguen siendo desde la perspectiva totalmente género masculino. No hay una transformación en las relaciones, ¿no? O sea, y eso se te expresa en el nivel de violencia que hay, ¿no? Violencia feminicida, violencia en la calle, violencia en la escuela, violencia en los centros de trabajo. O sea, hay una reacción muy fuerte, y yo había apuntado, pero no hay una transformación, no sé dónde lo apunté, de estas, lo que me preguntas, Magdalena, yo no veo eso, no veo, porque falta presencia del movimiento feminista, ¿no? Con su teoría, con su apuesta, con su mensaje, o sea, ¿no? Unas y otras estamos, unas en la descalificación completa y las otras con poca capacidad de crítica, porque, bueno, pues están más ahí dando, digamos, pues sí, dando el beneficio de la duda con alianzas, y bueno, pues yo espero que esto se dé. Desde mi perspectiva, no está cambiando las relaciones transformando las relaciones sociales de ninguna manera en este sentido. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias. Yo solo quería felicitar y desear realmente que sea esperanzador para todos nosotros el gobierno de Claudia. Creo que hay riesgos enormes con todo el tema del narcotráfico. Y me preocupó mucho, ¿verdad? Cuando ella se va de regreso, cuando termina su toma de posesión y se va en su carro sin seguridad y sin nada a su vivienda. Y creo que ese gran desafío que de alguna manera ya lo decías, Patricia, de cómo va a lidiar con esta situación del narcotráfico, la muerte del recién alcalde de Chilpancingo, pues da una situación dramática de lo que va a enfrentar Claudia. Ese era mi comentario. Gracias. Bom, em primeiro lugar, quero dar um abraço a Patrícia e dizer que é um gosto, não, poder ouvi-la de tanto em pantalla, e também tratar, a vezes eu trato de trazer Brasil a América Latina e me queda muito difícil, não? Pero hay aquí algunos puntos en común con México que me gustaría salientar, más como comentario. Uno es el aumento de la presencia de mujeres. Ahora hemos tenido elecciones municipales y el 40% de candidaturas de mujeres
fuertemente de derecha, ¿no? Mucho más de derecha que mujeres de izquierda. Y en segundo lugar, entonces esa disparidad entre presencia y agenda, ¿no? Que se ve aquí en Brasil. Y la pregunta que yo quisiera hacer es si en México también el evangelismo, o sea, el neopentecostalismo, juega un rol fuerte en la agenda, en la politización de la agenda de moral y costumbre. Bueno, primero que todo, mil gracias, Patricia, por esta primera fotografía que nos presentas de México con su presidencia. Pienso que ahí hay una primera disrupción que es muy patente, porque ella, la percepción que se tiene es de una mujer muy afirmada, una mujer centrada, es la primera impresión que yo tengo, muy afirmada y centrada, diría yo, en este momento. Ya tú en la respuesta anterior me resolviste algunas de las preguntas que tenía. Solamente te quiero preguntar lo siguiente. Tú que haces parte activa en este momento de las feministas parlamentarias, de las mujeres que están en la política, con una apuesta política distinta, llamémosla así, ¿cuáles son para ti, dado que tú dices que ya hay un mujererío en todas las instancias políticas y gubernamentales y del Estado, cuál es el reto en después de lograr esa paridad cuantitativa, cuál es el reto sustancial, digamos, de quienes están representando esos intereses feministas en el legislativo, llamémoslo así? Y tú como feminista y como una feminista política, activista política, parlamentaria, diputada, ¿tú qué consideras qué esperas, qué esperarías mejor de una mujer como Claudia Sheinbaum en esta presidencia? ¿Qué crees que debería sentar ella simplemente como una mujer que se está rodeando de las mujeres y que pareciera que tuviera un conocimiento o una sensibilidad por entender que es un tiempo de las mujeres, ese tiempo de las mujeres que ella señala, cuáles serían para ti los aspectos como centrales que tú como feminista, diputada, esperarías que ella o trabajarías para que ella lograra? Buenas tardes. Yo tengo dos asuntos y me baso en un trabajo que es más bien de coyuntura de Esperanza Palma, que es una investigadora docente de la UAN, y ella plantea lo siguiente. Quisiera saber qué opinión le merece a Patricia los dos planteamientos que me parecen interesantes que hace esta socióloga. Ella plantea que Claudia Sheinbaum, al igual que Andrés López Obrador, pues hace parte como de una izquierda muy particular que considera no demócrata, que considera populista, demagógica, que sostiene una visión antipluralista del orden y que en ese sentido no permea mucho ni tiene un enfoque transversal de la igualdad de género, ¿sí? En esa línea también señala que Claudia Sheinbaum, en un encuentro feminista que hubo el año pasado, hizo una apuesta o destacó el feminismo social, pues que me parece a mí que puede tener un corte que sigue siendo como de una izquierda más del siglo pasado, donde se afirmaba que la clase social y las tensiones de clase, diferencias entre ricos y pobres, era como la contradicción principal. Entonces, desde ese punto de vista, la desigualdad de género se entiende sobre todo como una desigualdad social, muy en el marco de priorizar a las personas pobres, que por supuesto en nuestra región sigue siendo una prioridad, pero ahí se corre el riesgo
de entender que solo combatiendo las causas de la pobreza se combaten también las causas de las inequidades y desigualdades de género, cuando digamos que hace ya tiempo he sabido que si bien la pobreza es uno de sus fundamentos, digamos que la desigualdad de género, su raíz o su causa principal no es esa, sino que es multicausal. Y la otra cosa que plantea ella, que también me parece interesante, lo que plantea esta socióloga, es que la plataforma, las propuestas con las que ella llega, bueno, que por un lado no tiene una visión transversal de género y que por otro lado, de alguna forma, hay un desconocimiento de Claudia Sheinbaum de lo que se ha hecho ya, de lo que se ha recorrido en las luchas feministas. Porque pues las apuestas que hace estarían ya en el marco de la Constitución, que sería la apuesta por una mayor igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia, los gabinetes paritarios y la propuesta del Sistema Nacional de Cuidado. Es decir, plantea esta autora pues como cuál es la novedad o cuál sería como su foco especial frente a las desigualdades de género en su gobierno. Y pone en el foco una cosa que ya planteaba alguna de las compañeras que intervino que es muy preocupante, y es que sería importante, o sea, pues que una prioridad sin duda es la violencia política con enfoque, pues, por razones de género, que yo creo que en el marco también de la polarización y de la toma, que en eso yo creo que coincidimos con lo que pasa en Colombia, de la toma por parte del narcotráfico y de diversos grupos armados en México, pues la violencia política, digamos que está a la orden del día y con una situación, digamos, muy preocupante y alarmante. Ahí dejaría yo. Muchas gracias. Pues a ver si soy capaz de comentar o de contestar, porque yo creo que todavía, como yo les planteaba, ¿no? Como no hay espacios, ¿no? No hay espacios de confianza para poder como debatir. Yo espero que se den, ¿no? Yo espero que podamos construir a partir de tener aquellas que quieran apoyar y las que no ven como esta académica, pues poder, ¿no? Construir espacios de debate para establecer un poco qué esperamos y poderlo hacer con las mujeres del gobierno, con las mujeres con las cuales Claudia decide, ¿no? Decide no solo la política hacia las mujeres, sino decide la política. Y yo, digamos, espero que la podamos hacer, pues para poder, ¿no? Como deslindar todo eso, ni descalificarla porque no lo hace, porque ni siquiera lo sabemos, ¿no? Pero este diálogo con las mujeres de su gobierno no es casi podría decir que no es un diálogo, ¿no? De verdad, las gobernadoras, eso es lo que más me preocupa o me preocupaba hasta este momento. Yo espero que Claudia no recorra ese mismo camino. Son intrascendentes. Las gobernadoras, que ya son 11 gobernadoras, me parece, es absolutamente intrascendente. No solamente sus propias políticas, ¿no? Decir 13 gobernadoras, en el tema de, no sé, una tiene una política para el campo que está cambiando la situación de los campesinos, de los jornaleros, de las mujeres ahí. Otra tiene una política de desarrollo económico, ¿no? Con con generación de empleos, con derechos, ¿no? Y entonces está, no sé, o sea, es decir, una política alimentaria, una política de salud, no, es totalmente intrascendentes y ya no, digamos, un pensamiento feminista o un pensamiento de les echaré una mano a las mujeres de mi estado en este tema o en ¿no? Entonces, sí, yo creo que, y aquí, a diferencia, Jacqueline, que me encanta saludarte, son mujeres de izquierda, o sea, son mujeres entre la izquierda, el partido, digamos, de la transición democrática en México, de que se forma a fines de los 80, que es el Partido de la Revolución Democrática, donde hay una gran fusión entre las comunistas y los otros partidos y formaciones de izquierda,
esto, ¿no? Cuando es pues derrotada, digamos, la guerrilla y surge la participación política de la izquierda con este partido en esta elección, por supuesto, no logra ni el 3% y ya, ¿no? O sea, se pierde porque toda esa militancia, o una gran parte de esa militancia, está ahora en Morena, son los mismos, más una fuerte porción de priistas, ¿no? El PRI, que también, el Partido de Estado, que ahora está en 7% de la votación y de la representación, pues muchos de esos priistas, ¿no? Se vinieron a Morena. Entonces, digamos, sí hay un fuerte componente de izquierda o de cuadros de izquierda, pero entre que algunos están pues medio, ¿no? Como no logran salir, no logran mostrarse, no logran, digo, como decíamos hace rato de Alejandro Encinas, ¿no? Que su ética política de izquierda y tal, pues no le permitió seguir adelante en esa farsa frente a la tragedia de Ayotzinapa y con esta relación de impunidad con los militares, ¿no? Entonces, sí hay estos cuadros, digamos, de izquierda, pero no, pues finalmente hay un buen grupo, absolutamente pragmático, sin ningún tipo de, digamos, de convicciones, ¿no? De izquierda y tal. El evangelismo no se ve. De verdad que las propuestas más conservadoras están dentro del partido de izquierda Morena, ¿no? Están ahí, o sea, es más, ¿no? El presidente, si bien no se expresaba, digo, dejó a un lado esto de que iba a mandar a consulta lo del aborto, más bien ya se quedó callado y así como que si en los estados avanzan, pues yo no me meto, ¿no? Se quedó más bien callado. Pero sí, las ideas conservadoras, muchas ideas conservadoras, y te digo, muy pragmáticas, pues están en esta nueva mayoría, ¿no? Que es tan contundente, aunque efectiva, y hay una derecha, pues hay una derecha muy alicaída, ¿no? Que apenas ahí trata de levantarse y de tomar posiciones, pero o sea, digamos, nuestro interlocutor, ¿no? Que no avanza para la idea, digamos, feminista de transformación y tal, está en esa nueva mayoría que, digamos, no le apuesta a esto, ¿no? Y esto efectivamente, ¿no? El reto, yo creo que uno de los retos que tiene, o sea, que podría mostrar Claudia y de veras lograr una transformación que no se ha podido lograr en este país, es cómo dejar de hacer políticas que le apuesten al clientelismo y al aprovechamiento de la pobreza y la necesidad de la gente y haga políticas que construyan ciudadanía, ¿no? El alejamiento en los últimos 6 años, las organizaciones ciudadanas resisten, entre ellas las feministas, digamos, han resistido a ese alejamiento de poder influir en las políticas públicas. Yo espero, digamos, uno de los retos de Claudia para cambiar esa dinámica, ¿no? Y acercarse más al fortalecimiento de la democracia es una relación distinta con las feministas, con los ambientalistas, ¿no? Con las disidencias sexuales, o sea, y una relación de veras como de escucha y de construcción de prioridades, ¿no? Que finalmente, pero ella en este momento no solamente está dejando atrás estos programas sociales de transferencias, sino que además está poniendo unos nuevos, ¿no? Que lo que hacen, pues es eso, o sea, una gente decepcionada con la democracia, o sea, en México, pues como que la democracia para las personas, y creo que hay muchos datos en Latinoamérica en ese sentido, no le ven o sea, que les haya traído, ¿no? Mejores beneficios a su vida, y sin embargo,
estos programas de transferencias que son brutales, o sea, que son muy buenos. Casi estamos en la renta básica, ¿no? Casi podríamos decir, estamos en la renta básica. Yo soy defensora de la renta básica, pero finalmente las personas lo viven como un tema digamos, de compromiso a partir de que me dan esto, ¿no? Es como, pues sí, no son tan buenos estos o son medio corruptos iguales, pero por lo menos reparten, ¿no? Por lo menos me llega. Y eso es lo que hay que defender. Entonces, si Claudia construye otro camino, porque ese ya lo conocemos, o sea, el PRI vivió 70 años así, ¿no? Llega el Partido Acción Nacional al poder y sigue, digamos, no logra ninguna reforma de Estado pertinente en este sentido, vuelve el PRI de nuevo, más corrupto que nunca, y llega entonces Andrés Manuel López Obrador, que no cambió esta dinámica de programas sociales, digamos, donde las personas se sienten, digamos, atadas, ¿no? A quien les ofrece esto. Y bueno, pues Claudia, yo creo que haría un cambio de paradigma muy importante en un país como el nuestro para apostarle, ¿no? A que la fuerza de las organizaciones ciudadanas sean las que estén en territorio, las que trabajen con la comunidad, las que planteen, digamos, los problemas, ¿no? De la vida cotidiana que hay que eso para mí, y desde el legislativo, pues es, digamos, significa otro tipo de legislación, el tema de la igualdad salarial, sí, el tema de los cuidados me parece central, sí hay una crisis de cuidados, las mujeres están teniendo, digamos, situaciones muy, muy complicadas con su tiempo, pero, bueno, pero decía, pues hay, o sea, una mentalidad de veras que le apueste a unos valores democráticos distintos a los que tenemos en este momento. Sí, o sea, sí, creo que Claudia la tiene, no, o sea, es una mujer inteligente, formada, no es por falta de conocimiento, quizás es por convicción, y muchas mujeres yo decía, las gobernadoras y muchas de estas mujeres que han llegado, digamos, aquí al Congreso y a los congresos locales, sí tienen la idea de que efectivamente esta idea del pasado, ¿no? Donde la importancia son ricos y pobres y no la falta de acceso, digamos, a los derechos por motivos de discriminación y de todo lo que implica las desigualdades. ¿Qué más podría decir? Pues, bueno, lo de la violencia política sí es un tema, o sea, sí es un gran tema que tampoco se le ha puesto mayor, como que, digamos, el gobierno, y ahí está empezando Claudia, ¿no? Por ejemplo, el asesinato, la decapitación de este presidente municipal que hace 6 días tomó posesión. Ella empieza su día, ¿no? Hablando de muchas cosas, y ya como en la mitad habla de este asunto, ¿no? Entonces, como también todo el tema de seguridad, tratar de que mediáticamente y en su discurso no sea el principal tema. Yo creo que, digamos, puede no ser el principal tema, pero que sí lo esté, digamos, que sí lo esté atendiendo, ¿no? Porque efectivamente, pues sí estamos teniendo en muchas zonas que son el crimen organizado el que dice, aquí gobierna aquí gobierna esta, aquí tal, aquí no me gusta, ¿no? Y está poniendo, digamos, ahí sus decisiones a partir de, y que eso pues ha alejado a muchísimos hombres y a muchísimas mujeres de la participación política. Los ha alejado, hay muchos datos en este sentido, en este proceso electoral, de todas las personas que renunciaron a su candidatura pues por verse amenazados. Gracias Magdalena y compañeras, colegas por la invitación. Es mi primera participación en este foro. Y nada más gustoso que sea con Patricia Mercado. Yo estoy
soy argenmex, soy ciudadana mexicana en realidad ya. Y tengo dos preguntas, Patricia. La primera un poquito la empezaste ya a contestar, pero te quería preguntar, bueno, tú sabes que estudio conservadores, antigénero y antiderechos. ¿En qué medida ves que este triunfo tan fuerte, ¿no?, de Morena pueda llevar a las fuerzas de la oposición, sobre todo a la segunda, ¿no?, a las fuerzas del PAN, hacia una opción de reacción conservadora hacia una presidenta mujer, para posicionarse, como lo han hecho en otros países de América Latina, en campañas, digamos, o en mensajes electorales de búsqueda de lealtad electoral por la vía conservadora, antigénero y antiderechos, ¿no? ¿En qué medida, no? Sobre todo después de que la CEPAC se hizo aquí en México, ¿no? Y este intento que hubo con el candidato de Verástegui, bueno, también está el contexto de Estados Unidos, ¿eh? Seguramente eso también va a influir, ¿no? Pero ¿en qué medida tú ves que esto puede crecer o no frente a una presidenta mujer y con todas estas políticas, no solo ella, sino estos anuncios que se han hecho y la Secretaría de la Mujer, etcétera? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, hay cierta evidencia que indicaría que esta reconfiguración de seguridad militar, criminal, paramilitar, paracriminal, etcétera, en ciertos estados sobre todo, está apostando por bajar los homicidios a cambio de que aumenten las desapariciones, ¿no? Y mediáticamente desaparecer las desapariciones, lo cual para la agenda de violencia de género implicaría no tanto un centro necesariamente en los feminicidios, sino en las desapariciones asociadas, por ejemplo, a trata, etcétera. ¿Cómo ves tú esta supuesta reconfiguración y cómo ves al feminismo para discutir más en el campo de las desapariciones que en el campo de feminicidios? Sonia Montaño. Hola, muchas gracias. En primer lugar, quiero expresar para el registro que la vez que me nacionalice mexicana voy a empezar a hacer campaña porque Patricia sea nuevamente candidata a la presidencia. Muy excelente tu presentación y realmente me da mucho gusto. Para ser breve, no sé si he entendido bien, pero mi conclusión después de escuchar tu presentación es que estamos ante un dilema muy desafiante, que es el logro de la paridad, lo había dicho también en mi presentación, trae la paradoja de que la presencia, digamos, y en el caso de México, ya las mujeres son mayoría o son la paridad en todo. Entonces, ese mujerío del que Patricia nos habla está colocando la responsabilidad ya no en que nos traten como minoría, en que seamos minoría, sino que las mujeres están en un poder que, como dice Patricia, no tiene la fuerza de otros poderes fácticos. Pienso que el desafío y la dificultad de esto es que la tendencia a la negación de los derechos de las minorías políticas puede ir de la mano de una mayoría de mujeres en el Parlamento, por ejemplo. O sea, ahora ya con lo que Patricia nos explicaba, que se ha logrado imponer una mayoría calificada, los sujetos políticos de esa mayoría calificada van a ser hombres y mujeres, cosa que atenta contra la democracia, creo yo, sobre todo porque en los países donde hay esta mayoría calificada que ignora a las minorías, estamos atentando francamente contra la democracia. El segundo punto es el que tiene que ver con, algo ha dicho Patricia, pero que tiene que ver no solamente con el centralismo del que han hablado, sino que a mi modo de ver estamos hablando de la
del fin de la división de poderes. O sea, que es algo más grave que el centralismo, y sobre todo con la explicación que nos daba Patricia de lo que está al frente al tema de la reforma judicial. Y creo que hay dos temas para ti que me parece tremendamente importantes. La política exterior. La política exterior, por un lado, con relación al crimen organizado, que es probablemente uno de los aspectos más críticos. Estamos viendo cómo el gobierno de López Obrador se quedó con las manos vacías frente al caso de Mayo Zambada y a la injerencia de Estados Unidos en el control del crimen organizado. Creo que ese es un desafío muy grande. No sabemos lo que puede pasar si gana Trump, pero de todas maneras ahí hay un tema que tiene que ver con la relación con los países como Estados Unidos, pero al mismo tiempo con unas alianzas que ha tenido López Obrador y que no sé hasta qué punto la presidenta Sheinbaum va a continuar, como es su alianza, por ejemplo, con gobiernos como el de mi país, que violó todos los derechos humanos y que sin embargo fue rescatado por el presidente López Obrador a título de un golpe de Estado que no hubo y que en este momento ya se ha revelado que fue toda una creación narrativa de los grupos ligados a la izquierda, a una cierta izquierda populista latinoamericana. Y finalmente el tema de la migración. El tema de la migración vinculado al tema de las relaciones internacionales, pero que tiene que ver con, por ejemplo, situaciones, y con esto cierro, de condescendencia frente a gobiernos como el de Maduro y otros gobiernos que hacen que, por ejemplo, México haga un gran lío porque por no invitar al príncipe Felipe. Yo tampoco lo hubiera invitado, pero la pregunta es, ¿por qué invitaron a López, o por qué invitaron a Maduro, y por qué invitaron a todos los otros violadores de derechos humanos? Entonces, creo que ahí hay una dimensión que tiene que ver, uno, con el ámbito internacional. Hoy más que nunca los países ya no podemos una existencia aislada. Y dos, el tema de la democracia, ya no como más presencia de las mujeres, que es importante, pero que evidentemente es insuficiente por todo lo que aquí se ha dicho. Bueno, yo en realidad quiero también saludar a Patricia muy cariñosamente y en realidad mi pregunta ya en parte ella la ha respondido, que es justamente derivada de mi presencia junto a Aline Vareiro en una misión de observación electoral. Tuvimos la oportunidad de, digamos, analizar algunas cuestiones ahí in situ, y una de las cosas que me quedó muy clara es que la gran resistencia, digamos, una de las grandes resistencias por un lado, la presencia, digamos, masiva de mujeres, la paridad en todo, y por el otro lado, la presencia obligada de las mujeres indígenas y afrodescendientes, estaba dentro de los propios partidos políticos. O sea, me parecía que los propios partidos políticos eran una zona, digamos, resistente, aunque, como está en la ley, lo tienen que hacer de todas maneras. Entonces hay una manipulación interna, ¿no?, política de estas causas nobles, vamos a decir así, que yo no sé hasta qué punto, digamos, llegan a permear verdaderamente la institucionalidad de los partidos políticos, o si queda todavía en una especie así como de superficialidad. Vamos a cumplir, pero luego hacemos lo que nos da la gana. Y en el hacer lo que les da la gana, justamente ahí es donde se ve que cuando han analizado la participación política de las mujeres, por ejemplo, en el Parlamento, ellas no están en donde verdaderamente se deciden las cosas, ¿no? O sea, están en las cosas más, digamos, menos importantes, ¿no? Entonces, eso de presencia sí, pero sin poder, ¿no? Entonces, yo creo que el modelo mexicano es un poco, nos está trayendo esa
ese asunto como vacío de contenido, ¿no? La paridad en todo, pero vacía de contenido. Eso es por un lado, creo que Patricia más o menos nos ha dado la pista de eso. Y lo otro, quería decirles que yo, la verdad, que recientemente he tenido que trabajar por razones, digamos, del Comité CEDAW en los temas de las mujeres indígenas. Me ha sorprendido esta, vamos a decir, fusión que quieren hacer entre lo afrodescendiente y lo indígena, ¿no? Y esta cosa de tratar de ponerlos bajo las mismas cosas, cuando son causas que son verdaderamente diferentes, no en cuanto a la sustancia que puede afectar, digamos, a mujeres indígenas y a mujeres afro, pero en términos, digamos, del conjunto de lo que es la causa indígena, lo que es la causa, digamos, de la afromexicanidad, afrodescendencia, afroindígena, inclusive la mezcla esa que hay muy interesante en México. Pero yo creo que mezclar esto es muy malo, sobre todo para los pueblos indígenas, y no haber pretendido hacer una digamos, reforma constitucional sin tocar el territorio, que es el corazón de lo indígena, a mí me parece que, bueno, tú más o menos lo has dicho, pero yo quería reafirmarlo porque verdaderamente aquí México de verdad que pierde. Bueno, muchas gracias, Patricia. Pues yo solamente quería, porque ya un poco Sonia lo estuvo tratando, pero quiero complementar la pregunta sobre la reforma judicial, porque es gravísima para la democracia y además hay también algunas afirmaciones por Ñossi, que no sé si conoces ese boletín que se publica desde los grupos de base en México, que dicen que realmente fue la mafia la que le insistió a AMLO que hiciera esa forma judicial para ellos tener en sus manos también toda la justicia. Y eso también está muy conectado con el feminicidio, porque dicen que gran parte de los feminicidios son causados por la mafia, ¿sí? Sí, yo termino con eso, y así me parece ya suficiente, agradeciéndole a Patricia la excelente exposición. Sí, no, realmente para mí también es un privilegio. Muchas gracias por la invitación, porque yo creo que todas sus preguntas, pues hay que seguirlas, ¿no? Hay que seguirlas y sobre todo nosotras dándole vueltas y yo sin duda lo haré con aquellas feministas con las cuales pues yo tengo, digamos, mi acción diaria. Yo creo que el tema, Gisela, yo sí creo que el Partido Acción Nacional se va a correr a la derecha, es decir, va a regresar a su lugar, ¿no? Como que su corrida al centro, de alguna manera, hay una evaluación de que no les funcionó, digamos, ¿no? Perdieron porcentaje de votación, lo cual es cierto, ¿no? Que es, digamos, esa parte de ultraderecha que algunos liderazgos acá representan, ¿no? Entonces, me parece que va a ser esa derecha, no ultraderecha, pero digamos, sí se va a centrar, ya no va a conceder, ¿no? Me parece que ya no va a conceder lo que estaba de alguna manera concediendo. Y no tiene que ver con enfrentar a una mujer presidenta, sino a una pues digamos lo que ellos pueden definir, ¿no? De una mujer de izquierda, una mayoría de izquierda, una izquierda sí, una izquierda populista, una izquierda no democrática, porque el Partido Acción Nacional, pues cuando la izquierda andaba en la revolución y andaba, digamos, en otras estrategias, el Partido Acción Nacional, ¿no? Trabajaba por la democracia, sobre todo la democracia electoral, y siempre, ¿no? Tiene una gran historia en ese sentido. Incluso yo creo que es el partido con más estructura, digamos, democrática para tomar decisiones al interior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no vamos a ver aparecer esto frente a una mujer, sino frente a digamos, a una propuesta política, una propuesta social, una propuesta económica, donde esta derecha, digamos, se va
volver a estructurar o a reestructurar, ¿no? Porque vamos a tener eso, es esa derecha, es esta, digamos, esta coalición gobernante, ¿no? Por ejemplo, uno de los partidos de esta coalición gobernante es el Partido Verde. El Partido Verde mexicano fue expulsado de la Internacional Verde por estar en contra del aborto, ¿no? De los derechos de la diversidad sexual. O sea, es un Partido Verde totalmente atípico, ¿no? Generalmente los partidos verdes son muy de izquierda, muy progresistas. Este no, y forma parte de esta coalición. ¿Qué hace Claudia Sheinbaum aliada con este partido? Pues es, ¿no? En esta idea de poder tener esta mayoría calificada y plantear algún tema de un nuevo régimen, ¿no? Y esta mayoría calificada, sobre todo, me parece que sobre todo, pues en este momento va efectivamente a golpear totalmente la división de poderes en el sentido de lo que va a pasar con el Poder Judicial. Si esto no se detiene, si finalmente no hay manera de detenerlo, luego aparecen lucecitas por aquí, lucecitas por allá, sí, la elección de los ministros, ¿no? El que 8 ministros que hoy están votando de cierta manera para tratar de enfrentar esta andanada contra el Poder Judicial, se mandan, por ejemplo, a juicio político, pueden tener juicio político, tienen los votos, tienen la mayoría para hacer juicio político a estos 8, que yo espero que Claudia no lo permita, ¿no? Que simplemente se dé esta reforma, vayamos a la elección, pero efectivamente es una elección donde los poderes fácticos pues tienen todo, ¿no? Los ciudadanos no tienen nada para meterse en esta elección, nada. O sea, van a ir quizás a votar algunos, pero los poderes fácticos y sobre todo, por supuesto, el poder, digamos, del crimen organizado y el poder general, económico fuerte y se va a meter hasta el fondo a tener sus jueces, sus magistrados y por supuesto sus ministros, ¿no? Entonces, sí es, Sonia, pues es un atentado, ¿no? Un atentado a la democracia, a lo que se había logrado hasta este momento con dificultades, una democracia todavía con partidos muy mezquinos, ¿no? Muy poco formados, ¿no? Sus propios cuadros, pero finalmente, bueno, pues ahí estábamos, ¿no? Sí, a las mujeres el Poder Judicial, pues nos ha ido muy bien, ¿no? Muy bien, o sea, todo, ¿no? Ganado derechos, posiciones a partir de sentencias y bueno, pues ahora quién sabe, ¿no? Quién sabe qué es lo que pueda suceder. Entonces, ¿mandé? Como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos. Exactamente, aunque creo que todavía habrá una mayor institucionalidad en la Corte que lo que puede pasar aquí, ¿no? Después de eso. Y sí, digamos, esta tendencia a la negación de minorías, al ver al pueblo de México, como un pueblo sin diferencias, como un pueblo donde el tema es solo, ¿no? Justicia social, no tanto el tema de derechos, de libertades, y ver de esta manera a las minorías, sí, totalmente. Las mujeres estas de las que yo les hablo, pueden acompañar una política en este sentido, ¿no? Están, digamos, no tienen mayores empaques, ¿no? Empaques democráticos, formativos, de convicciones que perfectamente pueden acompañar una visión en este sentido, ¿no? Y la política exterior yo no creo que Claudia la cambie, va a seguir con estas alianzas, no tengo duda de eso, ¿no? Va a seguir con estas alianzas y bueno, solo que, ¿no? Pase alguna cuestión, pero en estos 6 años creo que no va a ser algo que ella va a cambiar, no le interesa tampoco especialmente, y bueno, pues ya será el equipo, ¿no? de la Cancillería quien aguante o quien en algún momento pues haya una ruptura en este sentido, pero no la veo cambiando esa
esa política. Y bueno, creo lo de la, sí, o sea, esa política, lo de migración, por ejemplo, acaba de nombrar el día de hoy a la persona que va a dirigir la política de migración, y es una pena, o sea, verdaderamente, ¿no? Es un priista ahí, ¿no? Sin ningún tipo digamos, de conocimiento, ¿no? De compromiso, es como un puesto más cuando estamos teniendo un problema tan serio de violación de derechos para toda esta población migrante, ¿no? Que está pasando por el país, que una se queda, que una camina. O sea, ¿qué política de migración va a poder ser? No veo, ¿no? O sea, ella podría haber puesto a un académico, ¿no? Hay muchas, pues hay muchas personas, hombres, mujeres, ¿no? Estudiando esta problemática con otro tipo de convicción, liderazgo de organizaciones civiles que están trabajando mucho el tema de migración, pero no, o sea, fue muy sorprendente. Yo en algún momento dije, yo le voy a pedir a Claudia, le voy a decir, a ver, Claudia, yo te pido migración. Eso es, ya, si yo fallo ahí, bueno, pues ya no importa, de todas maneras cualquiera iba a fallar, pero dame migración. O sea, me parece algo tan doloroso, me parece algo tan presente en México, ¿no? Ver a estas cientos y cientos de miles de personas, ¿no? Que han caminado por nuestro país, y realmente no veo un cambio en esta política migratoria. Y bueno, sí va, digamos, a tener que ver si gana Kamala o gana Trump, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar ahí. Y bueno, termino con si efectivamente sí hay una manipulación en todo el tema de indígenas y afromexicanos. Me parece muy importante, Gladys, tu señalamiento, porque sí están en la misma bolsa, ya es el mismo lenguaje, en la misma bolsa, en el mismo articulado, no hay ningún tipo de separación de esto, y efectivamente hay una cuestión muy vacía, tan vacía que en los distintas, incluida el partido mayoritario, como es autoadscripción, ¿no? La famosa autoadscripción, entonces las candidaturas, pues yo soy afro, yo soy indígena tal, y aunque no haya pues ninguna, ahí los tribunales nos han ayudado un poquito, pero nadie se conmueve, nadie se asusta, nadie se indigna, ¿no? Los partidos dicen, ay, pues no es algo que les parezca importante que sus militantes puedan manipular de esa manera el derecho a la autoadscripción para ser candidato indígena o para ser afromexicano o para ser, digamos, sobre todo estas dos, no, también de la diversidad sexual. Entonces, sí, la manipulación es completa y no hay indignación, no hay ninguna indignación cuando esto está sucediendo, ¿no? Entonces, yo sí creo que en Claudia y en una parte de esos liderazgos de izquierda sí hay convicciones, pero finalmente uno de los partidos que más ha manipulado precisamente es el Partido Verde, ¿no? Y al ser aliado, pues no produce eso, no produce indignación, ¿no? Cuando tendríamos que tener una indignación muy grande de esta manipulación y de este uso de las identidades. Voy a cerrar, en primer lugar, agradeciendo muy de fondo a Patricia por su tiempo. Yo creo que fue un privilegio para las 50 y pico participantes. Para mí. Entender mejor la situación histórica y actual de México, entender mejor la presencia de Claudia en el gobierno. Yo creo que dimos un paso adelante todas en este entendimiento, y muchísimas gracias por tu presentación inicial, y yo creo que la conversación fue extremadamente rica. Entonces, a todas, muy buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Abrazos a todas. Nos vemos. Muchas gracias. Un gran abrazo.